En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos una vez más a Iglesia Casa Nación, donde la pasión por Jesús es el centro. En la mañana de hoy me gustaría comenzar rápidamente orando al Señor y para entrar a lo que entiendo que el Señor me dio para ustedes en la mañana de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu presencia, tu manifestación, Señor, tu ternura. Gracias porque cuando la iglesia se reúne y te canta de amores, Señor, tú, Señor, te devuelves para con nosotros y nos corresponde, Señor. Gracias, Señor, por la mañana de hoy. Gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro, lo que continúas haciendo, Señor. Gracias por recibir nuestra adoración. Ahora te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, me utilices para gloria de tu nombre, Señor, para traerle, Señor, una palabra fresca a tus hijos, Señor, que se han reunido a escuchar, Señor, tu voz. En el nombre de Jesús, una vez más, Padre, declaramos, Señor, que toda distracción es removida por el poder del Espíritu Santo. Y todo aquello que quiera robarse, Señor, la semilla que hemos de compartir en la mañana de hoy, Señor, se seca hasta la raíz en tu nombre. Yo te doy gracias, gloria y honra por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cuando estaba pensando y meditando en lo que quería compartir en el día de hoy con ustedes, vino a mi memoria una experiencia que yo tuve cuando niño que la verdad que hacía tiempo no la recordaba y el Señor la trajo a mi memoria porque iba a tono con lo que quería compartir en la mañana de hoy con ustedes. Y se las voy a contar brevemente. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que, donde yo me crié, donde yo vivía, es en la parte de abajo de un monte o una montaña, un monte. Y entonces para llegar ahí hay que bajar una cuesta. Uno baja una cuesta y al final es donde están las casas, o donde estaba mi casa. De hecho, todavía mis padres viven allí. Entonces yo recuerdo que ese día era pasado mediodía y yo tenía que ir a la tienda de la comunidad. Yo no sé si ustedes recuerdan o todos saben que en cada una de nuestras comunidades siempre había una casa o un lugar que vendían las cositas, ¿verdad? Tenían leche, víveres, cosas livianas que no necesitaba llegar hasta el supermercado. Como mi hermano decía, me dice la peseta de huevo, ¿verdad? Una peseta era lo que uno compraba. Un peso de huevo y le daban en una bolsita, le daban 2 o 3 huevos, cosas por ese estilo. Entonces yo recuerdo que y recuerdo la hora porque precisamente era cuando alguien iba a regresar de su almuerzo, que iba todos los días a almorzar a la casa, iba a regresar a su trabajo y trabajaba en una ferretería esta persona. Entonces yo recuerdo que yo aproveché y para no tener que subir la cuesta caminando, porque yo era un niño, o sea, las piernas, no es que ahora yo sea tan alto, pero antes era menos alto. Y entonces, pues, subir aquella cuesta, pues, era un poquito agotador. Y lo que hice fue que me subí, agarré una raíz para subir la cuesta, porque la tienda estaba, uno subía la cuesta y rápidamente estaba la casa donde tenía una parte que vendía víveres. Entonces, ¿qué pasó? Ese era un trozo de tumba, de esos que se elevan así y derraman la piedra y la arena. Y yo me subí al trozo de tumba y subimos la cuesta y cuando se detuvo frente a la tienda, yo abrí la puerta, me bajé porque era bastante alto, era un trozo de tumba, me bajé y empecé a correr. Corrí a la parte de atrás para cruzar la calle porque la tiendita estaba al otro lado de la calle. Crucé por la parte de atrás del camión en vez de irme por el frente. Entonces yo recuerdo que yo me bajé corriendo, iba por allí rápido y cuando llegué detrás del camión que voy a cruzar la calle, venía un carro que yo no había visto. Entonces la peculiaridad de esas calles era que en aquel entonces eran bien estrechas y poco se podía, 2 carros a la vez. Entonces para que 2 carros pasasen, el que subía y el que bajaba, siempre uno de los dos tenía que estacionarse, echarse a la orilla para que el otro pasara. Pues entonces como el camión se detuvo,
el otro carro pensó que se estaba alineando para que él pasase. Y lo que hizo fue que aceleró la velocidad y iba lo más rápido posible para que el del camión no cambiara de opinión, porque a veces pasaba que se paraban y si tú te tardabas mucho, decía, pues quédate, y arrancaba de nuevo, le trancaba el paso. Entonces pensó, yo no sé lo que pensó, pero aceleró. Y ese carro venía muy rápido, la calle era angosta, el camión estaba alineado y yo iba corriendo en dirección a cruzar la calle. Cuando llegué, estaba en un punto ciego porque la persona obviamente no me ve, el camión es alto, yo era un niño. Y cuando voy a cruzar, que me encuentro así, de momento aparece el carro y ese carro me iba a llevar arrollado, me iba a dar. Entonces lo que sucedió fue que yo estaba así y cuando voy a cruzar yo siento que alguien me agarra de mi estómago, de mi barriga y me levanta y me quedo como en el aire. Y yo sentí que alguien puso sus manos y me levantó y el carro entonces pasó a toda velocidad y tan pronto el carro pasó, me soltó y me caí al suelo. La persona que estaba, que me dio la ride, estaba viendo todo por el retrovisor y vio cuando yo me quedé en el aire y luego me caí. Esa mañana fue una mañana de milagros para mí, porque no había nadie conmigo. No había nadie. Simplemente fue el Señor en su misericordia. No sé qué utilizó, no sé si fue un ángel, no sé si fue mano, no sé. Lo que yo sí sé es que alguien me levantó en el aire y tan pronto el carro pasó, yo caí en el suelo. Y entonces ese milagro que yo experimenté siendo niño, que en aquel entonces yo me levanté del piso súper asustado porque me iba a llevar el carro. Eso era lo único que yo podía pensar. Pero lo increíble de ese milagro que yo viví es que eso no fue, aunque me preservó la vida a mí, el milagro no solamente fue para mí, porque la persona vio todo cuando me quedé en el aire, cuando estaba como así flotando, cuando pasé y me caí. Y esa persona al día de hoy todavía da fe de ese milagro que ocurrió. Entonces, hoy, en la mañana de hoy, quiero hablarte bajo el título ¿Discípulos o filósofos? ¿Y cómo encajo este asunto del filósofo en el título de la prédica de hoy? Bueno, pues quiero comenzar definiéndote o ayudándote a entender qué es un filósofo. Estuve haciendo el research para la prédica de esta mañana y la mejor manera que lo pude definir de una manera resumida es que un filósofo se dedica a dudar sobre el mundo que nos rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida a través de nuestras capacidades racionales. Te lo voy a leer de nuevo. Un filósofo, y lo tienen ahí en la pantalla, se dedica a dudar sobre el mundo que nos rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida a través de nuestras capacidades racionales. Y esto es relevante porque durante mi forcejeo y mi resistencia con Dios a obedecer y plantar esta comunidad de fe donde estamos esta mañana de hoy, una de las cosas que yo le pedía al Señor muy específicamente era que si lo hacía, tenía que ser una comunidad de fe donde la manifestación del Espíritu Santo fuese evidente. Entonces yo me imagino que Dios me respondía en ese entonces, bueno, exactamente lo mismo que quiero yo. Yo quiero comunidades de fe donde mi espíritu se pueda mover libremente y pueda manifestarse. Entonces el próximo paso de eso era cómo yo transcribía eso que estaba dentro de mí, eso que ardía en mi ser, cómo lo podía documentar para poder llevarlo a una acción, para que pudiese ser compartido. Y ese deseo que estaba bien fuerte dentro de mi corazón y dentro de mi espíritu, pero a la misma vez me costaba mucho trabajo o no podía articularlo con palabras, no lo podía explicar. Ustedes saben que a veces usted siente como algo y como que no lo puede vocalizar. Nosotros en nuestra casa tenemos una broma interna que mi esposa y yo decimos, Gelo es el que sabe, ¿verdad? Cuando sabemos algo, pero como que no lo sabemos explicar bien, decimos, Gelo es el que sabe. Y eso tiene una razón de ser. Saludo a mami y a papi Gelo. Ustedes son la inspiración de Gelo es el que sabe. Y yo reconozco que uno de los dones que el Señor me ha dado y me ha otorgado es el emprendimiento. Yo lo reconozco. Y es que yo me puedo lanzar
a hacer cosas que quizás otros no se atreven ni tampoco están dispuestos a hacer. Hablo de cosas de fe, ¿verdad? Y de ahí es donde sale el eslogan de mi vida: a Dios se le conoce caminando, ¿verdad? Porque nosotros caminamos hacia lo que Dios nos llama a hacer y el Señor se encarga el resto. Yo personalmente no tengo problemas haciendo eso en mi vida, pero tengo una contraparte a eso. Y es algo que me cuesta mucho y quiero explicártelo en la mañana de hoy. Yo puedo ver el proyecto hacia donde quiero llegar, pero no se me hace fácil la estructura y diseñar cómo alcanzarlo. No sé si me explico. Y el Señor me llama, por ejemplo, yo podía ver Casa Nación, pero los detallitos de cómo lograrlo, pues esa parte no se me hace fácil. Y a la verdad que esa contraparte que a ese don que el Señor me ha dado de poder lanzarme en fe y hacer proyectos que otros no se atreverían sin problema, aunque parece un reto o una contraparte, la realidad es que lo que parece un obstáculo en realidad está bien. Está bien porque esa es la belleza de Cristo, esa es la belleza del Evangelio. Tú no tienes que saberlo todo. Uno piensa que tiene que saberlo todo, pero en Cristo tú no tienes que saberlo todo. No tienes que tenerlo todo descifrado, ni mucho menos tener las cosas calculadas. Es más, la Biblia nos revela en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, lo siguiente. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino ¿de qué? De muchos. Vamos de nuevo. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino ¿de qué? De muchos. Así que ¿qué fue lo que yo hice? Como yo tenía claro la visión de Casa Nación, pero estaba teniendo un reto de cómo articularla, cómo documentarla, recurrí a otro miembro del cuerpo, le hablé a unas personas que nosotros amamos mucho, nuestra familia ama mucho, y uno de los dones que hay manifiesto en ellos es la planificación, ¿verdad? Yo no tengo el don de planificación, pero ellos sí. Así que le pedimos que nos regalaran unos días para que nos ayudaran a documentar esa visión de lo que yo creo que fue lo que el Espíritu Santo me reveló sobre esta comunidad de fe, Casa Nación. Y perdone la comparación que voy a hacer, pero era como si yo estuviera embarazado de esa visión y no sabía cómo parirla. Yo estaba ardiendo dentro de mí, estaba dentro de mí, pero no sabía cómo materializarla. Entonces, esas personas tuvieron a bien bendecirnos y junto a toda su familia nos regalaron unos días de bendición. Llegaron creo que fueron 3 días, 2 o 3 días, no recuerdo. Llegaron y nos bendijeron mucho y nos prestaron de su tiempo. Y para mí personalmente fueron momentos bien intensos aunque los disfruté mucho, fueron intensos y de mucho dolor emocional y de mucho dolor espiritual, porque yo tenía que vencer unos deseos que se anteponían y era una lucha como que o hacemos esto o yo cedo a lo que la carne o el enemigo estaba poniendo en mi corazón. Y es que él me decía, pues no te compliques la vida, ¿para qué tú quieres empezar una comunidad de fe nueva? ¿Verdad? Quédate como estás, vas el domingo a una iglesia, vas allá, vas aquí, vas allá, tienes la flexibilidad de viajar cuando te dé la gana, cuando desees, simplemente te vas, no interrumpes a nada ni a nadie. Además de que tampoco teníamos una fecha determinada para comenzar. Entonces esas eran las luchas que yo tenía que enfrentarme mientras junto con esta persona trabajábamos en documentar cuál era la misión de esta casa. Y en medio de esas conversaciones que tuvimos y de ese taller intenso, esos días que tuvimos, fue que nació la misión que el Espíritu Santo nos dio sobre Casa Nación. Y es esta la que repito, y casualmente llegó esto y lo tenemos aquí hoy, que dice que es un espacio donde el Espíritu Santo transforma, llena, capacita y envía. Esa es la misión que el Señor nos dio para Casa Nación. Y es poderoso porque el Señor me dio esa misión a mí, pero te llamó a ti. Mire cómo es esto. El Señor me la dio a mí, pero te llamó a ti para que seas el discípulo que la lleve a cabo. Así que tú y yo, en alianza, en unidad, somos los responsables de que esta misión se materialice.
Y yo voy a hacer una confesión en la mañana de hoy, es que yo tengo una lucha espiritual para que esta comunidad de fe que estamos levantando por estas semanas que ya comenzamos, no sustituya el poder y la presencia y la manifestación de Dios por un programa filosófico. Eso me aterroriza. Y yo no quiero que eso pase en esta comunidad de fe, porque yo les soy honesto, si vamos a hacer una comunidad de fe cristiana, pero filosófica, yo mejor me encargo de otras cosas y me voy de vacaciones y de todas esas cosas. Pero por eso yo le decía al Señor, yo necesito que sea un lugar donde tu presencia sea palpable y sea manifiesta. Donde lo que nosotros hablemos y recibamos sea como vivir vidas en paz y bonitas, no es lo que yo quiero. Yo no quiero una comunidad de fe que esté llena de sermones motivacionales, pero que la manifestación del Espíritu no sea presente y no sea evidente. Que no sea un lugar donde hablemos de cómo obedecer o cómo obtener los mejores beneficios de servirle a Dios y nada más. Eso no es suficiente. Donde nosotros sustituyamos la presencia de Dios con programas especiales y fechas de recordación. Eso no es lo que yo quiero como comunidad de fe y yo me niego y me rehúso a eso. Y entonces, donde el milagro que hablemos sea el disparate de la unción del parking y cosas semejantes, en vez de hablar de que en la reunión el Espíritu Santo sanó a alguien, bautizó a alguien con su presencia, lo llenó, a donde Dios nos da una profecía, donde los dones son manifiestos. Porque nosotros no debemos de ser víctimas de la espiritualidad distorsionada, que por ejemplo... Y de esto yo también he sido culpable, así que todo esto es dentro de la línea de confesión. Por ejemplo, a veces llamamos milagro y celebramos el hecho de que hayamos recibido una deuda de 30 años por una casa o de 6 años por un auto. En realidad eso no es un milagro. El milagro sería que el Señor te diera la habilidad y las herramientas para saldar esas deudas que vienen atadas a una casa de 30 años, de 20 años, de 40 años o un auto de 4, 5, 6 años con un préstamo. Y no quiero que me malentiendan tampoco, porque en nuestra sociedad la única manera o la manera más viable de adquirir una propiedad es con un préstamo hipotecario, no hay otra forma. No es que nosotros tenemos $300,000 debajo del matre y vamos y compramos una casa. Tenemos que utilizar el instrumento que tenemos. Pero lo que debemos de reconocer es que el milagro no es la deuda. El milagro sería la habilidad que el Señor nos otorgue para saldar esa deuda de modo acelerado, que no tengas que esperar 30 años o 40 años, sino que la puedas saldar mucho antes. De hecho, miren lo que dice Proverbios 22:7. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son ¿qué? Esclavos de sus acreedores. O sea que la Biblia te dice, no te confunda, el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces por eso yo digo que uno debe de ver más allá. Entonces, ¿qué realmente tengo cuando adquiero una casa, cuando adquiero un bien que me cuesta dinero? Y yo no soy la excepción. En esta casa donde estamos, yo todos los meses tengo que pagar una mensualidad. Pero el milagro es que el Señor me dé la habilidad y la fuerza para yo saldar ese préstamo, para que si un día no tengo el dinero de la mensualidad, no venga nadie a quitarme mi casa. Porque entonces, pues, ¿cómo es eso un milagro? Ese es el milagro. Entonces, el milagro sería que el Señor te permitiera saldar la deuda antes de tiempo, lo antes posible. Pero más allá de saldar deudas o de hablar de deudas, quiero hablarte sobre aquello que sí debemos nosotros anhelar con todo nuestro ser y con todas nuestras ansias, si nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo o si nos hacemos llamar discípulos de Cristo. Y el Señor me decía, no pueden obtener aquello que desconocen o no pueden llenarse de aquello que no entienden, o no pueden llenarse de aquello que no anhelan. Entonces, este mensaje que tengo en el día de hoy de Dios para tu vida, tiene que ver precisamente con eso, para vivir vidas llenas del Espíritu Santo y para nosotros poder tener reuniones donde el Espíritu Santo sea el centro. Nosotros,
como seguidores de Cristo, como servidores de Cristo, como discípulos de Cristo, como llamados por Cristo, necesitamos entender qué es lo que está disponible para nosotros. Por eso yo quiero que volvamos a la carta a los Corintios, precisamente en ese capítulo 1 de Corintios, en el verso 12, comenzando en el verso 4. Primera de Corintios 14, 4. ¿O es 12, 4? 12, 4, gracias. Se me confundieron aquí mis notas. Comienza el versículo diciendo, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo ¿qué? Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo ¿qué? Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en nosotros. El verso 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ay, yo no sé tú, pero yo tengo calor, yo tengo un fuego, ¿verdad? ¿No está caliente aquí? ¿No? Ah, ok. Están las opiniones divididas, yo tengo calor aquí, pero ustedes también. Ok, después que ustedes estén bien, está bien. Fíjate bien que nos dice este versículo, lo voy a leer de nuevo, el 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien ¿de quién? ¿De los de qué? De los demás. Fíjate bien lo que nos dice. Es para cada uno, no para algunos escogidos, no para algunos bonitos, no, es para cada uno. También nos dice que es una manifestación especial del Espíritu, no de un individuo, no de mí, no de yo como persona hacia ti, no, es del Espíritu. Así que no tiene que ver, y préstame atención a esto, no tiene que ver con ninguna habilidad que tú poseas. No se trata de lo que tú puedas hacer. Y tercero, es que es para el bien de los demás y no para tu beneficio personal. ¿Verdad? No tiene que ver para yo obtener algo para mí, sino para bendecir a otros. Entonces, continuamos leyendo y aprendiendo cuáles son estas manifestaciones que están disponibles para todos nosotros. El verso 8 dice, a unos Dios da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar ¿a quién? Los enfermos. Y el verso 10 dice, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Imagínate que alguien se acerca donde ti, viene donde ti y te dice, tengo 9 regalos para ti y están disponibles para ti y son los mejores regalos que tú puedes recibir en toda tu vida. Y estas manifestaciones, la Biblia nos relata que están disponibles para cada uno de nosotros. Y yo quiero rápidamente hablar sobre cada una de esas manifestaciones o dones. Esos 9 dones que acabo de mencionarle. El primero que la Biblia nos relata en ese versículo 8 es el de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, este don no tiene tanto que ver con información, pero sí con la comprensión, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene el don de sabiduría se le hace hábil o se le hace fácil o tiene la habilidad de explicar otra porción bíblica a otra persona para que lo pueda comprender de una manera más simple y lo pueda aplicar en su vida. Algo como lo que yo estoy haciendo ahora mismo. También continúa el próximo hablando de qué es el de conocimiento o ese es el de ciencia. Ese don tiene que ver cuando Dios te revela algo de alguien en particular, ¿verdad? De una circunstancia en particular. Puede ser de que tú estás así lo más tranquilo y el Señor te dice, ora por esta persona porque está pasando por X situación. O esta persona está luchando con esta enfermedad que no se la ha compartido a nadie y el Señor te la revela para que tú vayas y ores por esa persona. El próximo que habla las Escrituras es el de fe. ¿Y cuál es el de fe? Bueno, pues una fe sobrenatural, ¿verdad? Que te permite cambiar atmósfera, te permite cambiar circunstancias o te permite cambiar algo que estés experimentando. También tiene que ver con sanar enfermos. El próximo, sanar enfermos.
que es una sanidad sobrenatural donde no requiere la medicina tradicional. Esta semana yo estaba hablando con la clase que enseño en Guatemala y estábamos hablando precisamente de la sanidad divina y ellos comenzaron a compartir los testimonios donde el Señor había utilizado el don de sanidad y en medio de ellos, en distintos lugares del país, porque son de distintos pueblos o regiones, no sé cómo le llaman allá, y compartían sus testimonios cómo el poder de la manifestación del Señor en la sanidad divina se manifestaba. El próximo es el de hacer milagros y son acciones sobrenaturales que no pueden realizarse con tu propia habilidad o con tu propia capacidad. Luego menciona la profecía, que es aquel que se convierte en un portador de Dios que denuncia o el pecado de la persona o del individuo, de la ciudad o sobre el pueblo, o nos comunica algún mensaje particular de estimulación, de crecimiento, que provenga directamente del Señor. El próximo que hablan, y estoy en los últimos 3, y luego continúo con lo que les quiero decir, habla el discernir espíritus. Y ese es un don que es tan importante, no tan solo en nuestras comunidades de fe, sino en nuestros hogares. Porque el discernir espíritus te permite comprender el verdadero carácter de las personas. También el origen y significado de las manifestaciones espirituales que puedan estar moviéndose. El hablar en lenguas es el próximo, que es hablar un idioma espiritual, ya sea angelical o otro idioma natural de una lengua que es totalmente desconocida para ti. Y el último habla de interpretar lenguas, que ese tiene que ver con interpretar, ¿verdad?, ese mensaje que fue dado a través del don de las lenguas. Lo que quiero que volvamos rápidamente al verso 11 y quiero continuar y ya estoy concluyendo con lo que quiero compartir en la mañana de hoy contigo. Verso 11 dice, todo esto lo hace un mismo y un único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, lo que la Biblia nos revela es que a través del Espíritu Santo recibimos dones, recibimos regalos, que son habilidades sobrenaturales que nos permiten edificar el cuerpo de Cristo. Estas habilidades sobrenaturales necesitan ser cultivadas o desarrolladas, si no, como todo músculo no utilizado se atrofia al punto que deja de cumplir su función. Y quiero decirte esto para que te lo lleves y lo digieras y medites en él por el resto de la semana. La pasividad destruirá tus dones. La pasividad destruirá tus dones. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos intencionalmente descuidar, no desarrollar, ignorar y hasta avergonzarnos de algunos de los dones que Dios nos dio? Otra confesión que quiero hacerle, yo he sido víctima de esa misma pasividad. Esa pasividad se apoderó de mí y descuidé los mejores dones, regalos que el Señor había depositado en mí. Y hay un principio bíblico que enseña y que revela, que nos dice que Dios, lo que tú no usas, se lo da a otro, porque lo terminas perdiendo. ¿Y dónde lo dice? Pues en la parábola de los talentos, ¿verdad? La palabra revela que le fueron quitados a aquel que no hizo nada con ellos y no los multiplicó y se los entregaron a otro. Y yo le decía a Dios, Casa Nación debe ser un lugar donde tu espíritu transforme, llene, capacite y envíe. Pero para lograr esto, Señor, nuestras reuniones deben de estar llenas de la manifestación de los dones de tu espíritu. No de mí, no de palabrería, no de un programa bonito, sino de tu presencia, los dones manifiestos. Porque yo no quiero volver a repetir mi error, y esta es otra confesión. Yo no quiero volver a cometer el mismo error que yo poco a poco, sin darme cuenta, fui cambiando los dones por sistemas, por modelos, por humos y por luces. No me estaba dando cuenta, pero estaba sustituyendo un poder de Dios en acción por un aspecto filosófico o algo entretenido. Y te confieso que no me gustó en nada de lo que me convertí.
No me gustaba y no me gustó porque lo que hizo fue que me alejó de Dios y de su poder en vez de acercarme a Él. Y comencé a filosofar con la fe y de avergonzarme, hasta de avergonzarme de los dones que el Señor me había entregado. Y Pablo, hablándole a la iglesia romana, le decía en Romanos 1:16, a la verdad, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que son gentiles o los que no son judíos. Yo no quiero avergonzarme de lo que Dios me dio y de lo que me llamó a hacer. Yo no quiero avergonzarme. Yo quiero abrazar cada uno de esos dones que estén disponibles para mí y cada uno de esos dones que yo pueda tener para edificar el cuerpo de Cristo. Y yo te invito a que en esta mañana de hoy, que tú reflexiones sobre esto y que tú hagas lo mismo. Que nuestras reuniones deben de estar llenas de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Que aquí en este lugar, donde quiera que nos reunamos, esté bien que las personas sean llenas y bautizadas con el Espíritu Santo. Que esté bien que los demonios salgan de las vidas y las personas sean libres. Que esté bien el hablar en lengua, que eso esté bien, que esté bien el profetizar, que esté bien en que en medio nuestro el Señor se mueva y hayan sanidades y cuerpos sean sanadas, y que esté bien que corra la palabra de ciencia y de sabiduría y el Señor nos traiga renovación y conocimiento de parte del Espíritu. Lo importante es que este lugar debe de estar bien, que el Espíritu Santo sea el protagonista. Porque al final del día, mis amados, nosotros no fuimos llamados a ser filósofos, sino fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Y no te debes de conformar con menos. Porque entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que podemos perder la oportunidad de ser utilizados por Dios. Y podemos comenzar a vivir vidas espirituales mediocres y vidas espirituales en derrota. Y que en constantes tropiezos, en constantes frustraciones, y en vez de vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir en plenitud en Él y descansar en Él, comenzamos a creer a sistemas, creer a las modas, a los estados emocionales, son influenciados, comenzamos a ser arropados por lo que se está moviendo, cualquiera sea el espíritu que se esté moviendo, nos va a comenzar a influenciar, porque en vez de confiar en los dones que el Espíritu ha depositado a su cuerpo, comenzamos a confiar en sistemas. Puestos de pies. Aleluya. Padre, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy vengo, Señor, comenzando confesándote una vez más mi pecado y mi falta. Señor, te pido perdón públicamente por haber despreciado aquello que tú me regalaste, Señor. Te pido perdón. Y te pido, Señor, que reactives cada uno de esos dones en mi vida para la edificación de tu cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Llena, Señor, esta casa, estos hijos tuyos de tu presencia. Que seamos bautizados con tu Espíritu, Señor. Que seamos llenos de la plenitud, Señor, tuya. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos una manifestación sobrenatural en cada uno de nosotros, Padre. Que podamos, Señor, por el resto, Señor, de la semana meditar en esta palabra, Señor, que tú has compartido, Señor, has revelado en la mañana de hoy. Haznos libres, Señor, para movernos, Señor, como tú quieres que nos movamos. En el nombre de Jesús yo te doy gloria, yo te doy honra, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que está en este lugar. A ti sea la gloria, la honra, por Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima transmisión.